Estamos estudiando en la palabra de Dios acerca de un tema que nos debe motivar a seguir hacia adelante y nos debe dar tranquilidad, y es que Dios está con nosotros en nuestras dificultades. En todas nuestras dificultades, Dios está con nosotros. Aunque tengamos que pasar por el fuego, las llamas no arderán en nosotros. Aunque tengamos que pasar por los ríos, no nos vamos a ahogar. La fidelidad de Dios es para siempre. Su misericordia, que es abundante, es para siempre. Y entonces, por lo mismo, debemos aprender a reconocer todo lo bueno que Dios es para con nosotros. Debemos reconocer todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas. Debemos reconocer todo lo que Dios nos ha dado. Y por eso podemos concluir en esta parte que no importa cuáles sean las dificultades y aun cuando hayan necesidades, tenemos ya lo mejor. Nos ha tocado la mejor parte. Dios el Padre está con nosotros. Tenemos la salvación en Cristo. Cristo está en nosotros y tenemos la consolación del Espíritu Santo. Entonces eso es más que suficiente para que estemos bien. Pero también nosotros debemos estar ahí, hermanos, aprendiendo a depender de Dios. ¿Y qué cosa tan más maravillosa nos puede ocurrir si confiamos en Dios? Porque vamos a ser como un árbol plantado junto a las aguas. Sí, vamos a ser como un árbol plantado junto a corriente de aguas. Y por eso vamos a estar vivos, verdosos, siempre superando la sequedad, siempre lleno de frutos en cualquier tiempo. ¿Por qué? Porque ahí estamos en el sustento, dependiendo de esa corriente de aguas, de la abundante agua que produce vida. Y así es Dios para con nosotros cuando confiamos en Él. Pero, mis amados hermanos, hoy vamos al punto número 3. Y vamos a ver el punto número 3 y el punto número 4 sobre nuestro estudio bíblico. Y miren, quiero que leamos una palabra. Romanos capítulo 8, verso 28 al 30. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La lección número 3 es esta. Debemos ser más conscientes de la necesidad de ser perfeccionados por Dios. Hermanos, debemos aceptar de todo corazón la necesidad de ser perfeccionados por Dios. Pero también por lo mismo debemos anhelar esto y debemos procurar esto. Por un lado, hay que aceptar la voluntad de Dios, porque Él va a obrar en nuestras vidas y va a permitir muchas cosas en nuestras vidas. Pero ahí está su propósito, ahí está su plan de perfeccionarnos. Y nosotros debemos tomar de manera consciente, de manera constante y de manera creciente los recursos espirituales que Dios nos ha dado para que seamos perfeccionados. Entonces, cuando estamos pasando por el calor de la prueba, cuando estamos enfrentando la fuerza de la prueba, debemos saber que ahí es la ocasión también
Esa es la oportunidad también para ser perfeccionados, porque Dios ahí está, porque Dios ahí obra, porque Dios ahí actúa en ese propósito de que seamos perfeccionados. Este pasaje que acabamos de leer nos dice muchas cosas preciosas. Lo primero es que todo es para nuestro provecho espiritual. Y no son las cosas o las circunstancias las que propiamente nos bendicen. No, es Dios en esas circunstancias, en esas cosas. No es que Dios necesite de las circunstancias, de las ocasiones. No es que Dios necesite de las tribulaciones. No, 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 no. Dios no necesita de esto. Más bien, en medio de esas situaciones complejas, en medio de esas tribulaciones, se da la oportunidad para que nosotros reconozcamos que necesitamos de Dios. Así que no es Dios el que necesita de las circunstancias para perfeccionarnos. Somos nosotros en esas circunstancias quienes necesitamos de Dios. Y cuando Dios obra para ayudarnos, cuando Dios obra para bendecirnos, cuando Dios obra para cumplir sus promesas, ahí entonces comenzamos a conocerle más. Y como Dios obra con su poder, como Dios obra con la gracia, por eso ahí somos bendecidos con la gracia transformadora, sustentadora del Evangelio y el poder de Dios, que también es el Evangelio, se muestra en nuestras vidas. Y de esa manera es como nosotros vamos a ser perfeccionados. Entonces, la segunda cosa que aparece acá es que hay un propósito. Hay un propósito. Hay un propósito maravilloso de Dios para nuestra vida. Y hermanos, miren, el propósito es nuestra glorificación. O sea, al final es nuestra glorificación. Claro, pasamos por el hecho de que Dios nos elige, nos predestina, Dios nos llama, ¿sí? Y podemos ir viendo cómo Dios está obrando en nosotros, pero al final Dios tiene algo como propósito final, en este sentido, válgase la redundancia, de que disfrutemos de Él. Y es el hecho de que seamos glorificados. ¿Y esto qué significa? No más pecado y no más sufrimiento. No más dolor, no más muerte. Un día nosotros vamos a disfrutar de estas bendiciones. No más pecado, no más muerte, no más sufrimiento. Pero eso llegará en su momento. Ya sea que Cristo venga ahora o muramos y en el día que Cristo venga vamos a resucitar de manera gloriosa. Es algo que esperamos, es algo que tenemos, es algo que Dios nos ha asegurado en Cristo. Pero entre tanto esto ocurre, tenemos que pasar por situaciones complejas. Pero ahí está Dios para ayudarnos. Y por eso decimos que en nuestras dificultades está Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Mi amado hermano, mi amada hermana, miren. Y digamos que la cumbre especial de este pasaje es esta parte. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace en esas circunstancias que nos ayudan para nuestro bien? Dios está llevándonos a una vida de transformación, de perfección. Él quiere que tengamos la imagen de Cristo, que a su vez es la recuperación de la imagen y de la semejanza que Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén. Y esto tiene que ver, hermanos, esto tiene que ver con algo maravilloso, algo muy especial. Esto tiene que ver con que a través de Cristo, nosotros podemos recuperar
la comunión con Dios. Porque precisamente por medio de Cristo encontramos perdón, por medio de Cristo nuestra culpa es quitada, Dios nos recibe como sus hijos y ahí se recupera, ahí se restablece la imagen. Y claro, sabemos que esto se va a perfeccionar, sabemos que esto será pleno cuando seamos transformados precisamente como Cristo. Pero aquí está entonces, Dios quiere que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Y por eso el texto dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hay dos cosas muy importantes que nos permiten ver lo maravilloso de la gracia de Dios. Y es precisamente esto, los que aman a Dios. Y es que si amamos a Dios es porque Él nos ha amado primero. ¿Y cómo éramos nosotros cuando Dios nos amó? Bueno, aquí también lo menciona el texto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Y cómo éramos nosotros, hermanos? ¿Cómo éramos nosotros? ¿Cuál es la visión de Dios para elegirnos, para ser a la imagen de su Hijo, para ser como su Hijo, para que seamos salvos, para que seamos glorificados? ¿Qué fue lo que Dios vio en nosotros? Nada bueno. Dios no vio nada bueno. Por eso Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es la visión de Dios acerca de nosotros? Una visión de pecadores. Ahí, opuestos a Él, pecando deliberadamente, sirviendo a Satanás. Sin embargo, aquí está la gracia. Dios nos amó y le podemos amar a Él porque nos amó primero. Y cuando Dios nos eligió, no merecíamos la salvación. Cuando Dios nos eligió, no nos eligió por nuestras virtudes, no nos eligió por nuestras cualidades espirituales. No merecíamos nada bueno. Lo que merecíamos era la condenación eterna. Sin embargo, Dios nos eligió. Entonces, cuando comprendemos esta verdad, podemos gozarnos, hermanos, en medio de los procesos, sabiendo lo que Dios ha hecho en nosotros ya, sabiendo lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero también, hermanos, comprendiendo que nada bueno merecíamos. Entonces, la gente se pregunta, cuando sufre, muchas veces se preguntan, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa esto? Mire, ningún sufrimiento en esta tierra, ningún dolor, ningún padecimiento es algo que no merezcamos. Es más, lo que uno puede sufrir en esta vida ni siquiera es el mínimo de lo que debiéramos padecer por nuestro pecado, por nuestra maldad. Merecemos más que el sufrimiento, más del sufrimiento, más de lo que sufrimos lo merecemos. O sea, lo que sufrimos no se compara con lo que merecemos por causa del pecado. Sin embargo, Dios se manifiesta de manera benevolente, de manera maravillosa, para ayudarnos. Segunda de Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Hermanos, lo que padecemos acá, aunque se vea muy difícil, muy grande, muy fuerte y muy prolongado, esto es leve, esto es pasajero, esto es soportable, pero además esto nos anuncia algo, un peso eterno de gloria. ¿Por qué? Porque ahí Dios obra, porque ahí Dios actúa y Dios nos afirma en Cristo. Dios nos muestra más y más su gracia y podemos llegar a tener esperanza a pesar de los procesos más complejos de la vida. Esto es pasajero, lo que viene es eterno.
Esto es, aunque fuerte, soportable. Y lo que viene es un gozo sin fin. Por eso, hermanos, hoy confiemos en Dios, porque Dios nos está perfeccionando en medio de las tribulaciones. Número 4. Debemos ser más conscientes de que en la perseverancia quedará probada nuestra fe. En otras palabras, debemos ser conscientes de la prueba de nuestra fe. Y es que, miren, hermanos, a medida que vamos perseverando, a pesar de las adversidades, a pesar de las tribulaciones, a medida que vamos avanzando, entonces se va manifestando una fe genuina. Por eso la fe es probada. Pero veamos, hermanos, lo siguiente. No confundamos esto. No pensemos que como Dios no conoce nuestra fe, entonces busca conocerla en medio de la prueba. No, Dios no necesita probarnos para conocer nuestra fe. Él sabe qué tipo de fe tenemos. Él sabe cuánta fe tenemos. Dios es omnisciente, lo sabe todo, lo conoce todo. La segunda cosa que no debemos tomar como enseñanza de esta palabra es que entonces, en medio de los procesos, en medio de las adversidades como prueba de la fe, nosotros vamos a lograr perseverar, y como logramos perseverar, entonces por eso nos merecemos la salvación, por eso nos merecemos la gloria celestial. No está diciendo Dios, voy a mirarte a ver cómo te comportas, y si veo que tú estás perseverando, si veo que le estás echando ganas, entonces te voy a salvar, te voy a dar la vida eterna, entonces así te voy a dar el cielo. No, tampoco es así. Ciertamente la Biblia habla de la fe que es probada, pero esto significa, hermanos, que finalmente la fe verdadera dará evidencias, se mostrará, fluirá, será visible. Y más bien es para que nosotros entendamos qué tipo de fe tenemos. Y entonces será evidente ante nuestros ojos el tipo de fe que tenemos. Porque resulta que si estamos pasando por tribulaciones y luego murmuramos, y luego nos desanimamos, y luego ya nos damos por vencidos, queremos retroceder. Si estamos en medio de las pruebas y de repente ya no queremos saber nada del Evangelio, quiere decir que esa fe que hemos profesado no sirve, no es la fe genuina, no es la fe correcta. Entonces la fe verdadera en medio de la prueba nos hace perseverar. Por eso Jesús dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a esa montaña, échate allá, échate al mar, y la montaña entonces se mueve. Y esto es solo una figura de que la fe verdadera, la fe correcta, nos hace avanzar, nos hace perseverar hasta la gloria celestial, y nada ni nadie nos puede detener. No importa cuán grande sea el enemigo, no importa cuán grande sea el problema, no importa las necesidades, no importa lo que se oponga, nada nos detiene. Avanzamos hacia adelante. Por eso esto es ilustrado como una montaña gigante que está plantada en nuestro camino, y decimos muchas veces, no puedo subir la montaña, no puedo cruzar la montaña. Y Jesús dice, ustedes van a avanzar. Esa montaña no les va a detener si ustedes tienen una fe verdadera. Y por eso, hermanos, la fe verdadera se alimenta del Evangelio, se alimenta de la palabra. Las personas que tienen una fe falsa son aquellos que a lo mejor tienen una religión, a lo mejor conocen algo de la Biblia, pero lo que conocen no es suficiente, y además no entienden correctamente el texto bíblico. Entonces no hay fe.
La fe debe estar fundamentada en la obra de Cristo, en la obra redentora de Cristo. Por eso debemos conocer a Cristo, conocer su obra, conocer sus palabras, porque eso es lo que nos convence por el obrar del Espíritu Santo para que pongamos nuestra fe en Él. Y teniendo esa fe en Cristo, vamos a estar bien. Entonces, cada día debemos ser más conscientes de nuestra perseverancia para que nuestra fe sea aprobada. Primera de Pedro capítulo 1 versos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Si algunas piezas que son valiosas, que son importantes, necesitan ser probadas para ver lo genuino de ellas, cuánto más nuestra fe, que es más valiosa que el oro refinado, debe ser probada. Y entonces en el proceso, en la tribulación, en las adversidades, en las dificultades, está la ocasión para que nos demos cuenta qué tipo de fe tenemos. Y nosotros, hermanos, con esa fe, aunque no vemos a Cristo, podemos alegrarnos, podemos gozarnos. Eso dice la Biblia. Nos alegramos aún en medio de los tiempos difíciles, aunque tengamos que pasar por dificultades, aunque tengamos que ser probados, vamos a alegrarnos, porque entendemos que lo que está pasando es que nuestra fe está siendo probada. Y además vamos a gozarnos porque precisamente enfrentamos la dificultad, enfrentamos la prueba. La prueba de la fe es enfrentada con la misma fe. Ahí en la prueba de la fe somos sostenidos por la fe, avanzamos por la fe, a la vez que esta fe es perfeccionada. Luego en Romanos capítulo 5, versos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, nos gozamos en las tribulaciones, porque precisamente en las tribulaciones somos perseverantes. En las tribulaciones aprendemos a perseverar. En las tribulaciones somos preparados para avanzar. Somos preparados para seguir adelante. Y entonces, cuando en la prueba avanzamos, fluye la esperanza. Se establece en nosotros la esperanza. Y por eso no podemos avergonzarnos. No somos avergonzados aun cuando le estamos pasando mal. Aunque nos pregunten, ¿dónde está tu Dios? ¿No que eres hija de Dios? ¿No que eres hijo de Dios? Mira, no tienes un trabajo. Te han traicionado. Mira cómo te han dejado. Estás arruinado. Estás arruinada. ¿No que Dios es fiel a ti? Mira cómo sufres por la injusticia que te hicieron y Dios ni siquiera te defendió. Muchas personas dicen, yo estaba mejor cuando andaba en el mundo. Tenía menos problemas cuando andaba ya con mis amigos en la parranda. La esperanza no avergüenza. ¿Por qué, hermanos? Porque miren, si hay tribulaciones, si hay pruebas, si nuestra fe está siendo probada y nuestra fe es genuina, avanzamos en medio de la prueba. Y mientras avanzamos, nuestro corazón se llena de esperanza. Y mientras nuestro corazón se llena de esperanza, nosotros podemos disfrutar de cuánto Dios nos ama. Podemos tener la certeza de que Dios nos ama, pero además podemos experimentar el amor de Dios en nosotros, y el Espíritu Santo obra precisamente para que podamos experimentar, sentir, vivir, disfrutar y aferrarnos al amor de Dios. Y por eso
la esperanza no nos causa vergüenza, porque estamos seguros de que Dios nos ama y podemos sentir cuánto Dios nos ama en medio de esos procesos. Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. Estamos en el punto 4, hermanos. Debemos ser más conscientes de que en la perseverancia quedará aprobada nuestra fe. Y Santiago dice, Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, debemos gozarnos, no enojarnos. Debemos gozarnos, no entristecernos cuando estamos pasando por pruebas. Es cierto, hermanos, que la tribulación, la prueba, la adversidad propiamente no nos va a causar gozo, no. Pues hay que llorar muchas veces, sufrimos muchas veces, nos sentimos mal muchas veces, pero el gozo está en la certeza de lo que está ocurriendo. Dios está ahí perfeccionándonos. El gozo está en la esperanza que tenemos. Después de esto viene algo maravilloso. Jesús menospreció el oprobio, menospreció el sufrimiento, porque Él tenía en su mente, en su vida, gozo. ¿Gozo de qué o por qué? El gozo de lo que iba a ocurrir. El gozo por lo que iba a ocurrir mediante su obra, nuestra salvación. Él se aferró a ese gozo. Por eso dice la Biblia que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y Jesús sentía ese gozo al saber que con su sufrimiento, con su muerte, lograría nuestra salvación. Hoy, en medio de la prueba, sepamos, hermanos, que hay perseverancia. En medio de la prueba, sepamos que Dios está obrando y ha comenzado su buena obra y la va a completar. Porque finalmente Dios quiere que estemos perfectos. Dios quiere que seamos perfectos y estemos cabales, que no nos falte nada para cuando Cristo venga. Dios quiere que nuestra mente esté enfocada en el Evangelio hasta que Cristo venga. Dios quiere que estemos en esa bendición de la perfección hasta que Cristo venga. Y por eso Él está obrando hoy en nuestras vidas. Hermanos míos, estas dos enseñanzas de hoy son muy importantes para nosotros. Si el tema es, en las dificultades, Dios está con nosotros, por eso, hermanos, tomemos en cuenta esta palabra. Dios quiere que seamos más conscientes de la necesidad de ser perfeccionados. Y Él está ahí con nosotros en medio de la prueba, en medio de la dificultad, para perfeccionarnos. Y número 4, Dios quiere que seamos más conscientes de que en la perseverancia quedará aprobada nuestra fe. Por eso Dios está ahí con nosotros en medio de la dificultad, en medio de la prueba, para ayudarnos, para que estemos bien y para que sea visible la fe verdadera en Jesucristo. Porque aferrados a Cristo vamos a perseverar. Con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo vamos de triunfo en triunfo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios está con nosotros en nuestras dificultades. En nuestras dificultades, Dios está con nosotros. En este proceso que estás pasando, Dios quiere perfeccionarte. En este proceso que estás pasando, Dios quiere que tu fe sea genuina, que tu fe sea purificada, que no te aferres ya a esto, aquello, a lo otro, que te aferres a Jesucristo, que tu fe esté centrada en Él. Dios no quiere que tu fe esté en Cristo y en algo más o en alguien más. No, tu fe debe estar puesta en Cristo y por eso Dios está obrando en medio de la prueba, en medio de la prueba de tu fe, en medio de la prueba de nuestra fe. Gózate hoy en Dios, alégrate en Dios, llénate de esperanza en Dios, porque no estás sola, no estás solo. Dios está contigo, Dios está con nosotros.